Saludos queridos oyentes, nosotros somos José Ariel Sánchez y Yacir Hernández y hoy le traemos otro experimento. Este tiene como nombre comprobando la acidez y alcalinidad en los alimentos. Así que nosotros tenemos como objetivos comprobar la presencia o ausencia de acidez y alcalinidad en alimentos y sustancias de consumo diario. Como introducción tenemos que el pH o potencial de hidrógeno nos dice el nivel de acidez o alcalinidad que tienen los alimentos y sustancias que forman parte de nuestras vidas. Alimentos como el vinagre, sustancias como el jabón, como entre otras sustancias. Para saber esto se utiliza el papel de tornasol que contiene las medidas del pH y el indicador fenolftaleína, que es una sustancia que se le agrega al alimento del que queremos conocer su pH. En este experimento utilizaremos otro componente como sustituto de la fenolftaleína. Ahora te invitamos a seguir viendo este video para que conozca qué indicador vamos a utilizar. Los materiales son un repollo morado o medio repollo, un guineo maduro, jabón líquido. También vamos a utilizar limón o jugo de limón. Vamos a utilizar una licuadora, una olla, 3 recipientes de vidrio, una estufa y un cuchillo. Entonces, el indicador de pH que vamos a utilizar y a preparar es el repollo morado. En lo adelante, José Ariel Sánchez les va a decir cómo prepararlo y los pasos que se deben seguir para medir el pH de los alimentos y sustancias que utilizamos en nuestras vidas diariamente. Muy bien, ahora vamos a ver el pH de 3 sustancias diferentes. Aquí tenemos los materiales. Tenemos limón, agua de jabón, zumo de guineo y agua de repollo, en sustitución de la fenolftaleína. Como ustedes saben, los ácidos en contacto con la fenolftaleína se tornan color rojo. En este caso, en contacto con el agua de repollo. Asimismo, las bases en contacto con estas sustancias deben tornarse color azul. Así que sin más, vamos a ver cómo reaccionan estas sustancias. Primero vamos a ver cómo reacciona el jugo de limón. Como ustedes han de saber, el jugo de limón tiende a tener un pH alrededor de 2 y 2.4, lo que quiere decir que es un ácido, por ende se debe tornar rojizo en contacto con la fenolftaleína, o en este caso el agua de repollo. Entonces, vamos a proceder a agregar el agua de repollo para ver cómo reacciona el jugo de limón. Como pueden ver, inmediatamente el agua de repollo entra en contacto con el limón, se torna de un color mucho más rojizo que el que era originalmente. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo reacciona el agua de jabón en contacto con el agua de repollo. El jabón suele tener un pH alrededor de 8 y 9, lo que quiere decir que es una base y por ende en contacto con esta sustancia debe tornarse con un color azulado. Entonces vamos a proceder a agregar el agua de repollo para ver cómo reacciona en este caso el agua de jabón. Como pueden ver, el agua de repollo inmediatamente entra en contacto con el agua de jabón, se torna
de un color bastante azul, evidenciando que es una base y que su pH está por encima de 7. Finalmente vamos a observar cómo reacciona el zumo de guineo en contacto con el agua de repollo. El guineo tiene un pH alrededor de 6, lo que quiere decir que tiene un pH bastante bajo. Entonces, al entrar en contacto con el agua de repollo, este debe aclararse un poco, pero mucho menos que el cambio que hizo en contacto con el limón. Por eso, como acabo de decir, su pH es bastante bajo. Entonces vamos a proceder a agregar el agua de repollo para ver cómo reacciona. Como pueden ver, el agua de repollo se ha aclarado, el color del agua del repollo se ha aclarado bastante un poco, pero no tanto como cuando hizo contacto con el limón, que es una sustancia mucho más ácida que el zumo de guineo.